Pues muchachos, no me extraña que estemos reunidos hoy aquí, sobre todo por el tema que vamos a tocar el día de hoy. Y seguramente lo que vamos a compartir el día de hoy nos compete. Este tema a mí me ha dado muchísima claridad y sobre todo, como siempre les he dicho, lo importante no es a dónde queremos ir, sino realmente en dónde estamos parados. Entonces, también este tema lo que más me ha dado es la capacidad de poder saberme. Recuerden que en la espiritual no buscamos convertirnos en santos, sino realmente en sabios. Y tenemos que empezar pues por aquí adentro, para ver qué es lo que vamos siendo momento a momento y también pues de dónde venimos, todo lo que ha sucedido en este fenómeno al cual nosotros llamamos vida. El tema de hoy es el sufrimiento. ¿Qué es el sufrimiento? ¿Alguien me puede comentar qué es el sufrimiento, Amixes? La presencia del ego, cuando no sabemos gestionar el dolor, ¿ok? ¿Qué más? ¿Quién dice yo en el chat? La postergación del dolor. La postergación del dolor. Qué bonita respuesta. Muchísimas gracias. Estoy completamente de acuerdo. Porque justo esa es la diferencia. Existe dolor. En la vida va a haber dolor. Estamos en el plano karmático. Es imposible creer que no va a haber dolor en la vida. En el plano karmático, las energías siempre necesitan encontrarse para generar crecimiento. ¿Ok? Pero de eso a sufrimiento es completamente otro cuento. El dolor no genera sufrimiento. El no permitirte experimentar el dolor es lo que nos genera sufrimiento. Con esto que les acabo de decir, ya está todo el tema. Eso es básicamente qué es el sufrimiento, por qué lo sentimos y cuál es la solución. Simplemente permitirnos experimentar. Pero, ¿quiénes de aquí piensan que van a dejar de sufrir por el hecho de que ya les conté esto? Ojalá que todos. Pero, pues sí, sabemos que no es tan fácil. ¿Por qué? Porque pues llevamos, en mi caso, 43 años. Y sin embargo, todavía de repente, pues me cacho en etapas de sufrimiento. Con todo y que esta información la sé hace más de 15 años. Por eso es importante que vayamos desmenuzando, en medida de lo posible, completamente este tema, para que nos dé cierto entendimiento. Y una vez teniendo ese entendimiento, le pidamos cada quien a la divinidad que nos lo pueda regalar como una experiencia. Una vez que sea una experiencia para nosotros, de manera muy automática podremos acceder nuevamente cada vez que lo vayamos necesitando y seguramente van a darse cuenta cómo esas etapas de sufrimiento pues, paulatinamente se harán menos, más cortas y en algunos casos incluso tal vez podrá desaparecer. A veces sí, a veces no, porque nada es para siempre. Pero bueno. Existen tres tipos de sufrimiento. Como ya les he contado, está el biológico, el psicológico y el existencial. Vamos a empezar con el sufrimiento biológico. El sufrimiento biológico es el que sufre mi cuerpo. Todo el dolor que pueda experimentar mi cuerpo tiene que ver con el sufrimiento biológico. Comí algo que me hizo daño, tengo aquí unos retortijones terribles y mi cuerpo está sufriendo. Se me infecta una muela, todos los nervios empiezan a sufrimiento. Me da un dolor de cabeza o una migraña, sufrimiento. El dolor físico lo conocemos muy bien. Este es útil porque nos va avisando pues, cuando el vehículo necesita nuestra atención, sobre todo cuando ya comenzó el proceso de sanación. O también cuando necesita, de alguna manera, pues, evitar cierto sufrimiento. Metes tu mano al fuego, te quemas, te están diciendo, óyeme, no seas estúpido, quita tu mano de ahí. Es útil para poder sobrevivir, para continuar con la experiencia de vida. Habemos quienes tenemos gran tolerancia al dolor físico. Hay gente que incluso puede permitirse experimentar el dolor físico de una manera tan grande que
terminan experimentando dicha. Porque como dice Sri Bhagavan, todo lo que se experimenta se convierte en dicha. Durante la invasión del Tíbet por los chinos, a los monjes tibetanos los sometieron a torturas terribles y en los registros está que la mayoría de esos monjes a los cuales torturaban terminaron muriendo en dicha, riéndose, se reían de tanto que experimentaban el dolor. Obviamente a nosotros nos pica una hormiga negra, pero poco a poco puedes encontrar la manera de permitirte experimentar el dolor físico. Se darán cuenta que yo no tengo tanto miedo a las agujas, ¿no? Luego está el sufrimiento psicológico. El sufrimiento psicológico es el creado por la mente. Solo existe entre mis dos orejas. ¿Cuál es la diferencia entre el físico y el psicológico? Te levantas un día después de dormir muy rico, pero pues te levantas tarde. Entonces, como te levantas tarde y en chinga porque no quieres llegar tarde a tu trabajo, pues estás medio apurado y en la pendeja. Sin querer, pateas la pata de tu cama con el dedito chiquito del pie. Casi ni pasa eso. El dolor físico es inmediato, pero apenas empieza a bajar el dolor físico, el dolor psicológico empieza a crecer. ¿Cómo? Te empiezas a decir pendejada. Puta madre, no es posible, otra vez, eres un pendejo, como no te das cuenta, barabín, barabán, cada quien tiene su propia historia. Tiene varios motivos por los cuales se empieza a detonar. El sufrimiento psicológico empieza por la necesidad de importancia. Cuando nuestra necesidad de importancia se ve afectada, empieza el loco de la casa a sufrir, a decir chingadera y media. Cuando el ego siente que pierde importancia de alguna manera. Cuando empecé con el camino espiritual, después de mi primer viaje a India, yo quería que mi ego se haga lo más chiquitito posible para desaparecer, iluminarme y fundirme en un solo ser con Dios. Entonces yo le pedí a mi divinidad, por favor, hazme completamente invisible, desaparece mi ego, hazme chiquitito. Y pues el universo siempre dice que sí a todo. Pero hay que ser muy claro y yo no fui claro. Entonces de repente hablaba y nadie me escuchaba, pero se volvía evidente y absurdo, ya hasta me daba risa. De repente iba a un restaurante y el mesero me, puta, pero pasaban acá y, oye, así, y escuchaban al de al lado. Si el de al lado los llamaba, venían. De alguna manera yo no. Pero entonces mi necesidad de importancia estaba bien afectada y pues sufría, porque evidentemente aquí hay alguien, hay un ego. Luego está la necesidad de ser o sentirte amado. Cuando esa necesidad de la mente no está satisfecha, comienzas a sufrir. Todos fuimos niños. Alguna vez, de repente nos condicionaron el amor. Mamá, dame un beso. No, porque le estás portando re mal. Y el dolor que uno sentía en ese momento sigue hasta el día de hoy siendo el mismo cuando alguien más te hace algo similar. Tal vez ya no negarte un beso, pero pues sí, tiempo o una plática o cualquier cosa. Es la necesidad de sentirnos amados. Hasta aquí vamos bien, ¿verdad? Otra necesidad de la mente es la de seguridad. Cuando la mente no está satisfaciendo la necesidad de seguridad, va a sufrir. Cuando no sabemos dónde vamos a vivir, cómo vamos a vivir, con qué vamos a vivir, cuando hay mucha incertidumbre en la vida y la mente no está con la suficiente resiliencia o para poder tolerar esas grandes cantidades de cambio, seguramente va a tener sufrimiento. Luego viene la de variedad. La mente necesita variedad. Entonces, llega el momento en que te aburres, porque la mente todo lo vuelve viejo y aburrido. Entonces necesitamos estar cambiando de espacio, de trabajo, de gente, de experiencias, de conocimiento, de muchas otras cosas. Si no le damos a la mente esta variedad, va a empezar a sufrir. Luego está la necesidad de crecimiento. La mente necesita sentir que está creciendo, que
es diferente y para mejor de a como fue ayer o antier o hace un mes. Necesitas sentir que está creciendo. Por eso nos abocamos a nuevas experiencias, nuevo aprendizaje. Queda claro eso, ¿no? No hay mucho que explicar. Luego está la necesidad de contribuir. Si no podemos satisfacer, si no sentimos que nosotros estamos ayudando y somos parte de el grupo, vamos a sufrir. De repente había un incendio, toda la familia sale de la casa y se organizan entre los vecinos para apagar el fuego. Entonces todos tenían las cubetas y hicieron la fila y todo, y por supuesto hacen a un lado a los niños para ponerlos a salvo. Pero el niño quería sentir que contribuía. Entonces se le ocurre que, oye, yo voy a sacar algo de la casa, ¿no? Y se mete casi a la casa a buscar eso porque quiere sentir que está ayudando y está contribuyendo, poniendo en peligro y casi se muere. Se dieron cuenta y lo pudieron evitar que pasara esa tragedia. Pero todos necesitamos sentir que contribuimos de alguna manera, que pertenecemos. Y luego está el miedo existencial o el sufrimiento existencial. Entonces ya vimos el biológico, ya vimos el psicológico y las razones por las cuales puede suceder. Y luego tenemos el existencial. El sufrimiento existencial es raro, es muy escaso en nosotros. Por lo general tenemos más de sufrimiento psicológico y algo del biológico. Entonces el existencial es básicamente inexistente. Hasta que llega el punto en el cual te has permitido crecer lo suficiente, te has dado la variedad suficiente, has satisfecho o satisfacido al ego, se diga, lo suficiente como para que este tercer tipo de sufrimiento suceda. El existencial tiene que ver con sentirte desconectado y en conflicto. ¿Desconectado de qué? Desconectado de la vida. ¿Para qué estoy aquí? ¿Cuál es el sentido de esta existencia? ¿Quién soy? ¿Qué es Dios? Cuando vienen las preguntas fundamentales, tiene que ver con el sufrimiento existencial. Hasta aquí vamos bien. Estos tres tipos de sufrimiento crean la fórmula del sufrimiento. ¿Ok? ¿Cómo es esta? Sumando estos tres tipos de sufrimiento dan el 100% de sufrimiento que sentimos en nuestra vida. Entonces, si de repente, les vuelvo con el ejemplo de la cama, te levantas, pateas la pata de tu cama. El dolor biológico que estás teniendo ahí, del 100% del dolor que puedes tener durante el día, ¡boom!, sube a 90. Y empieza el psicológico con un 9%. Del existencial solo tienes el 1%. Conforme va bajando el biológico, el psicológico empieza a subir porque siempre vas a tener un 100% de sufrimiento, sea mucho o sea poco. Pero está compuesto por estos tres y se va equilibrando. Cuando el sufrimiento psicológico es demasiado grande, como no podemos hacer absolutamente, bueno, no podemos hacer mucho para poder bajar el sufrimiento psicológico, lo que tratamos de hacer algunas veces es subir el sufrimiento biológico y lastimándonos. Todos hemos conocido o hemos sido de esos adolescentes que se lastiman. Cuando es demasiado el sufrimiento psicológico, que te lastimas y no sabes ni por qué te estás lastimando, pero hasta sientes cierto alivio. Es porque el biológico vuelve a subir, inmediatamente el psicológico baja. Solo puedes tener un 100% de sufrimiento. Yo en mi etapa adolescente era de los que se lastimaba. Tenía tanto sufrimiento psicológico que me quemaba con el encendedor del auto, porque en esa época los autos tenían encendedor que funcionaban con resistencia. Muy sano el niño, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa con nosotros? Si el dolor y sufrimiento son dos cosas diferentes, para evitar sentir sufrimiento, entonces lo que tendríamos que hacer es experimentar el dolor. Pepita y cacahuate. ¿Por qué no logramos experimentar nosotros el dolor? Porque todo el tiempo estamos escapando del sentir, estamos escapando de las emociones. Apenas empieza a, a hacerse evidente esta emoción de dolor, queremos hacer algo con ella. O la queremos cambiar, o la ignoramos, o la queremos evitar que suceda, sobre todo los varones, ¿no? Con el machismo y todo eso es hasta complicado. Dime, por ejemplo. Pensarla tiene sentido en esta.
perspectivas, pensar sobre esa emoción, sobre ese dolor. Es evitarla. Sí, pensar la emoción es una de las estrategias que tenemos para no sentir. Bueno, ¿cómo le hacemos para esos tres tipos de dolor? ¿Cuáles son nuestras estrategias para evitar esos tres tipos de dolor? Cuando es el biológico, cosas físicas, en lugar de experimentar el dolor, lo que hacemos es comer, ¿no? O comemos un chingo, o dormimos. Chingas, madre, es que no me voy a dormir. Mejor me duermo para no estar sintiendo el dolor que mi cuerpo está sintiendo. O nos abocamos al placer. Me está doliendo alguna parte de mi cuerpo, entonces me voy a dar placer en otra parte de mi cuerpo para ver si se equilibra, para alejarme de ese dolor que estoy sufriendo, o le metemos adicciones, ¿no? Nos vamos a las drogas, con sustancias, alcohol, exactamente. O nos distraemos. Buscamos distraernos para no tener la atención en dónde está el dolor. Nos vamos a la mente. Pero entonces no queremos sentir el dolor. Les repito, los monjes tibetanos se inmolan. Inmolar es echarse gasolina, ponerse una llanta encima, prenderse fuego, morir quemado. Y ni se inmulan. Está, digo, es muy fuerte de verlo, pero todos sabemos que existen esos monjes que se inmolan. Uno agarra una cosa caliente y grita. ¿Qué cosas psicológicas hacemos para evitar el dolor? El sufrimiento psicológico. Justificamos. Y ahí es donde empieza lo de la pensada. Cuando empieza a suceder este dolor, psicológico sobre todo, cuando tiene que ver con el ego, porque perdí alguna de estas razones por las cuales la mente necesita satisfacerse, no sentirme amado. Empiezo a tratar de justificar, empiezo a contar historias de por qué la otra persona me rechazó o ya no está conmigo, por qué tuvimos este conflicto, esta pelea. Y empiezo a justificar el por qué no debería estar yo sintiendo lo que estoy sintiendo. O culpamos al otro. Es que es culpa de esa persona es la que me hizo, me hirió o me está lastimando y esto que estoy sintiendo es por su culpa, pero como estás enganchado en la mente, solamente le estás haciendo un loop y la emoción no se está experimentando. También, digo, el otro lado es culparnos a nosotros mismos. Soy un pendejo, porque hice esto, es mi culpa, yo le estoy pensando, entonces no me estoy dejando sentir. Siempre que yo esté enganchado a la mente, las emociones no se van a poder experimentar. Otra es la indiferencia. Ni es para tanto. X, ¿no? A rato se me pasa. No le quiero poner atención, no quiero permitir sentir. O autolástima, te voy al otro. Al quitar, pobrecito de mí, Dios mío, y no estoy sintiendo un carajo. Simplemente el cuerpo empieza a reaccionar, pero por todo lo que me está contando la mente, básicamente. Y la peor de todas, y es la que más sufrimos, la gente que venimos a estas chingaderas hippies, es que usamos filosofías y enseñanzas. Viene el dolor pero la vida es gozar. Todo es perfecto. Entonces, esto que me está haciendo dolor ni es para tanto. O justificamos agarrando enseñanzas, ¿no? Cuando estés triste, ponte feliz. ¿No? Mamás que ponen en Facebook de repente, ¿no? Sonríe. O ya hay enseñanzas que sí existen y están muy elevadas, pero de las cuales no estamos en ellas, que no son nuestra realidad. Simplemente las utilizamos para darle a la mente más material para seguir haciendo otras cosas. Y es fácil de entender. ¿Cómo voy a poder experimentar algo si no estoy aquí? Si estoy aquí o si estoy o creo que estoy en otro lugar en donde realmente me encuentro con respecto a las enseñanzas, porque creo que ya soy despierto y los despiertos ven todo perfecto. Estoy iluminado. Entonces, los iluminados no sufren. Oye, por adentro te está comiendo el payaso. Porque ya no te carga, ahora te come.
¿Qué es lo que pasa con nosotros? Que queremos tener el control todo el tiempo y a mixers no es posible. Nunca tenemos el control. ¿Cómo de que no? Pues les voy a explicar por qué no. Somos máquinas biomecánicas programadas. ¿Ok? Máquinas biomecánicas programadas. ¿Qué quiere decir eso? Que dentro de nosotros, en este hardware, hay un montón de softwares y aplicaciones que empiezan a abrirse y a correr dependiendo de los estímulos que vayamos jalando y también a la red que estemos conectados. Pensamientósfera, los niveles de energía, un montón de cosas. Hablando de las programaciones, existen tres tipos: primarias, secundarias y terciarias. ¿Cuáles son las primarias? Las programaciones primarias son las que vienen en nuestros genes, son las que heredamos. Las secundarias tienen que ver con el tiempo de gestación. Todas esas programaciones que se te imprentan durante la gestación dentro del vientre materno y el momento del parto. Una vez que el parto también es complicado, lo vamos a ver un poquito más cuando vemos el taller de las 4 canastas, que es regresar a esa etapa para poder liberar todas las programaciones secundarias. Y las terciarias son las programaciones que nos hacemos después de las 6 horas de nacido hasta este momento. Hasta este momento nos seguimos haciendo de programaciones. Por ejemplo, de repente escuchaste en alguna parte que ir al centro de noche es peligroso y te pueden robar. Es una programación completa. Entonces, cada vez que vas al centro de noche, sientes que te pueden robar y ¡pum!, todo tu sistema se pone alerta. No es porque lo decidas, es porque ya es una programación. Ya si te pasa o no te pasa es otra historia, pero hay una programación. Y ¿qué es lo importante con las programaciones? Que no decidimos cuándo van a salir las programaciones. Las programaciones emergen. Entonces, ¿cómo nos controlan estas programaciones? Las primarias tienen que ver con los genes. De repente, por tus genes, eres esquizofrénico. O sea, no puedes controlar eso. Naciste con una neurodivergencia, ¿qué le hacemos? No, está en tus genes. Y cualquier otro tipo de enfermedad heredada. La secundaria tiene que ver con la gestación y el parto. En las etapas pasan diferentes cosas. Muy al principio, pues eres una bolita de carne en un espacio pues, relativamente grande. Entonces, lo que más hay ahí, porque no tienes que hacer nada más que crecer, que sucede automáticamente, pues hay mucha quietud. Y experimentas quietud, dependiendo de lo que haya afuera, ¿no? Y de lo que experimente mamá y papá, pues estamos conectados. Luego viene la lucha sin esperanza. ¿Qué es la lucha sin esperanza? Ya está haciendo hora de nacer y lo sabemos de manera inconsciente. Pero ¿qué es nacer, muchachos? Si para nosotros lo único que ha sido como realidad ha sido el útero dentro de mamá. No sabemos qué es afuera, no sabemos qué es nacer, es como la primera muerte, es como la muerte. Entonces, de repente, todo lo que conoces como realidad te empieza a rechazar. Cuando vienen las contracciones y uno empieza a luchar, pero las contracciones son para afuera, para adentro, para afuera, para adentro, para afuera, para adentro. Entonces tú como queriendo luchar por tu vida, es una que puede ser hasta 12 horas de labor de parto. Imagínate la cantidad de programaciones que te puedes hacer simplemente por querer luchar sin realmente tener una esperanza, porque no sabes qué es lo que va a pasar después. O lucha con esperanza, de que al final logras ver la luz, vivir y dices, ok, la lucha sirve. Por eso hay gente de todo tipo. Hay gente que no tiene esperanza en lo absoluto, se la pase luchando o no lucha porque cree que no existe nada por lo cual luchar. Y hay gente que no, puta, que le ha llovido sobre mojado y siguen porque tienen esa programación. Luego viene la libertad, ¿no? Con el parto, como ya estás en este plano y las primeras 6 horas de nacido. Son tan importantes estas programaciones y tan fuertes
Les voy a dar un ejemplo. Mi hermana es una mujer guapísima, 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 y toda su vida ha sido una chiquita bonita y luego guapísima. Ella nunca se ha sentido bella hasta hace poco, después de talleres de 4 canastas, cuando ella pudo ver cuál era la programación que le estaba impidiendo el poder sentirse bella. Porque no importaba que todo el mundo llegara y se lo dijera, ella simplemente no lo podía creer. Resulta que cuando nace mi hermana, a las 6 horas, antes de las 6 horas, de repente se estilaba que pudiera entrar la gente. Y se acercó mi abuela paterna, era un poco medio racista, y lo primero que dijo fue, está muy morena, ¿ok? A un recién nacido. Y eso la marcó para toda la vida. No había ni cumplido 6 horas de nacida y se convirtió en una programación para ella. Así tenemos nosotros un montón de programaciones que ni siquiera sabemos. Y luego las terciarias tienen que ver con las decisiones fundamentales de la infancia y luego los patrones en tu vida. Las terciarias, como les dije, son después de las primeras 6 horas de nacido hasta el día de hoy. Te puedes ir haciendo. Pero las más importantes son las decisiones fundamentales de la infancia. Entre los 6 horas de nacido y los 6 años de edad. Las decisiones que tomas en esa época se vuelven fundamentales para el resto de tu vida. Y tienen que ver con las experiencias que tienes. Por ejemplo, yo nazco disléxico, ¿ok? Yo nazco disléxico y yo me acuerdo cuando mi mamá descubrió que yo era disléxico, ella estaba en el baño de su cuarto, y yo estaba también ahí, no sé por qué estaba sentadito junto a ella, y tampoco sé por qué había un teléfono en el baño. En el baño de mi mamá había un teléfono de botón, por teléfono diciéndole a mi papá que el niño estaba roto, porque me acaban de descubrir la dislexia y nadie sabía qué era eso. Eso me pudo, como no tenía idea, yo siempre me sentí roto, siempre me sentí roto. Y yo no tenía ni idea de por qué. Otra decisión fundamental de la infancia fue que en kinder, cuando descubren la dislexia, de repente mi mamá me dice, oye, ya no puedes seguir con tu grupo de amiguitos, vas a tener que repetir años. Yo no entendía qué era eso y ni me dieron una explicación. Yo solo, o sea, me hicieron saber qué era lo correcto y qué era lo que necesitaba en ese momento. Y era dejar ir a mis amigos para empezar de nuevo con un nuevo grupo. No se imaginan cuántos proyectos fueron así. Empezaba con gente de mi edad, con mis empresas, sociedades. Una vez que empezaban a funcionar poca madre, algo pasaba, ¡pum! Y me salía, para empezar de nuevo con una generación más abajo. Lo hice tantas veces que mi último socio me llevaba 15 años. Así de tantas veces que hice eso. Yo no entendía, yo pensé que era normal y claro que... Y las justificaciones que yo me podía dar, bueno, me di cuenta que simplemente era porque tuve una programación fundamental de la infancia. Eso fue todo así de sencillito. Pero cómo me generaba sufrimiento el no permitirme experimentar eso. Esas son las programaciones. Luego están las cargas. Las cargas son emociones como enquistadas en alguno de nuestros cuerpos. Hay diferentes cuerpos, como 7 cosas. Pero también en el físico se pueden sentir muchas. Las cargas, de repente tuviste una experiencia y la emoción que tuviste en ese momento de la experiencia fue tan grande que te rebasó y no pudiste experimentarla. Entonces, ¡pum!, se guarda, se enquista en alguno de nuestros cuerpos. Por ejemplo, una amiga no podía llorar. Era imposible para ella llorar. De repente sí, pero no podía llorar. Era tan grande la incapacidad que tenía de llorar que pasaron tragedias cabronas en su vida. O sea, 3 de sus familiares, o sea, mamá y 2 hermanos se suicidaron. Cosas muy fuertes le pasaron a la vida. Y no podía llorar. Ella se dio cuenta de dónde venía esta carga.
Resulta que cuando estaba muy chica la llevaron a una misa a la basílica. Estando en la basílica, pues frente a la morenita, de repente se le sube una araña y la pica. Ella era una niña como de 4 años. Pues obviamente te pica una araña a la edad que sea. A los 4 años te vas a poner a berrear. Y se puso a gritar de dolor. El papá era muy guadalupano y muy propio. Y además estaban en misa y la gente no puede hacer escándalos en la iglesia. La agarró, la cargó, la sacó y le metió 3, 4 nalgadas para que se callara. Y en ese momento le cortó la emoción. Ya no pudo seguir llorando, que era lo que necesitaba. Esa carga seguía ahí. El problema con la carga es que nuestras programaciones y personalidades hacen todo lo posible de manera inconsciente porque no salgan. No tenemos realmente control sobre las cargas hasta que llevamos la atención y todo lo demás sucede automáticamente. Pero eso nos genera desgaste de energía. ¿Por qué? Imagínense que una carga es como un globo de aire y lo metes al agua. Inmediatamente lo que quiere hacer la carga es botar, quiere salir. Entonces nosotros estamos utilizando toda nuestra energía para que estas cargas no boten. Y tenemos un chingo de cargas y un chingo de programaciones. Con las programaciones las queremos frenar o las queremos cambiar por otras. Muchas veces ni siquiera las conocemos. Y con las cargas no queremos que boten. ¿Qué es lo que hay que hacer? Liberar las cargas. ¿Cómo liberar las cargas? Sintiendo. Permitirnos sentir y experimentar la emoción que no logramos eh, experimentar en ese momento. ¿Por qué no podemos conocer nuestras cargas y nuestras programaciones, nuestras personalidades? Imaginen que comparten un departamento con 2 personas y tienen que deshacerse de uno. ¿Okay? ¿De cuál se desharían? ¿Se deshacerían? Desharían. Dislexia. Uno habla pestes de ustedes todo el tiempo. El otro, al contrario, les dice, qué lindo eres, qué bonito eres, perfecto, hasta tus pedos huelen divino. Uno es el ser auténtico y el otro es el ser inauténtico. ¿Cuál creen que es el ser inauténtico? El que nos dice cosas bonitas. Dentro de nosotros están esos dos siempre, habitan dentro de nosotros. Un ser auténtico y un ser inauténtico. Pero nosotros no queremos escuchar al ser auténtico, por supuesto. Entonces, este ser auténtico se vuelve inconsciente e inconscientemente te empieza a decir lo que hay de verdad. Si nosotros lográramos confrontar al ser auténtico, todo el sufrimiento se acabaría, todos nuestros problemas. Pero para eso necesitamos integridad interna. Les voy a contar una historia muy rápida. De repente, los monos se dan cuenta que los humanos tenían poder. ¿Y por qué tenían poder? Ellos, observando a los humanos, se dieron cuenta que era porque meditaban. Entonces los monos dijeron, chinga su madre, vamos a meditar y vamos a hacer ayuno, ¿no? Porque como lo hacen los humanos hacen ayuno y meditan y son muy inteligentes. Entonces nosotros vamos a ser mejores que los humanos, vamos a ayunar y a meditar por más tiempo. Todos los monitos dicen, chingón, le meto, vamos, dale. Y de repente se sientan abajo de un árbol de mango y van a empezar a meditar y ayunar y dice, oye, pero vamos a meditar un chingo de tiempo y vamos a ayunar muchísimo. ¿Qué tal que cuando dejemos de meditar y de ayunar, no tengamos fuerzas para alimentarnos y muramos? Y los otros monos dijeron, pues tienes razón. Tengo una idea. Vamos a subirnos al árbol para estar más cerca de los mangos y ayunamos y meditamos ahí. Perfecto, se suben todos los changuitos y ahora sí vamos a empezar a ayunar y a meditar. Muy bien. Pero ¿y si después estamos demasiado débiles y no podemos ni siquiera arrancar el mango? ¿Por qué no mejor cada uno agarra uno para que cuando dejemos de ayunar y de meditar, dentro de muchos años, pues nada más era pelarlo y comerlo? Eso hago. ¿Todos de acuerdo?
Todos agarran su manguito y se ponen. Ahora sí, vamos a empezar a ayunar y a meditar. Oye, pero ¿y si no tenemos fuerzas ni para pelarlos? Ah, bueno, vamos a pelarlos. Ya los dejamos pelados. Terminemos de meditar y de ayunar, pues ya nada más es morderlo y ya. Pero ¿y si no? Y así hasta que, bueno, vamos cada quien un pedazo nada más en la boca, pero no lo traguen. No lo traguen, ¿ok? Oigan, y si mejor comenzamos mañana. Y eso es lo que hacemos nosotros. No somos íntegros con nosotros mismos. Buscamos la manera de justificarnos todo el tiempo, de engañarnos. Nos contamos cosas todo el tiempo con tal de tener la razón. Tratamos de ser algo más de lo que realmente somos en este instante. Pero también, al igual que los monos, en lugar de querer nada más ser monos, querían ser humanos. Nosotros todo el tiempo queremos ser algo más de lo que somos actualmente. Queremos ser perfectos. Lo que buscamos, de manera consciente o inconsciente, es la perfección. Queremos ser todo el tiempo felices, queremos estar todo el tiempo en paz y queremos sentirnos todo el tiempo amados. Y la neta, pues no, está cabrón, no lo vamos a lograr. Pero ¿qué es lo que pasa? Que creamos un ídolo imaginario y queremos convertirnos en ese ídolo. Creemos que sí podemos llegar a eso, que de alguna manera, si me esfuerzo un chingo, si crezco un chingo, si cambio lo necesario, voy a poder llegar a ser eso que tanto he buscado ser, esa perfección, que voy a poder vivir en paz, voy a poder ser feliz, que me voy a poder sentir amado todo el tiempo. Pero ¿qué es lo que nos dice inmediatamente eso? Si lo que estamos buscando es ser felices, vivir en paz y sentirnos amados, ¿por qué lo estamos buscando? Porque no lo somos. Punto. ¿Por qué lo estoy buscando? Porque no lo somos. ¿Quiénes quieren ser buenas madres? ¿Quiénes quieren ser buenos vecinos? ¿Quiénes quieren ser buenos hombres? ¿Quiénes quieren buenas parejas? ¿Por qué queremos ser buenos tal? Slash. Porque no lo somos. Pero no nos damos cuenta de eso. Siempre estamos en el, me tengo que convertir en eso, sin darme cuenta de lo que soy en este momento. ¿Qué es lo que soy? Todo lo contrario de lo que quiero ser. Eso es lo que soy. Soy ira, soy celo, soy envidia, soy deshonestidad, soy flojera. Eso es lo que soy a veces. Entonces, ¿por qué queremos ser todo lo bueno? Porque todo el tiempo nos han dicho que eso es lo que tenemos que ser. Nos han dicho que es lo que tenemos que convertirnos en algo más. Nuestros padres, la escuela, la sociedad, la religión, la publicidad. Eso es lo que nos ha dicho. Por eso queremos convertirnos en eso. Pero ¿cómo podemos ser todo el tiempo buenos? No podemos. Y como no podemos, pues nos sentimos culpables. Exactamente. Y para no culparnos, nos mentimos. Y ahí es cuando somos deshonestos. No somos íntegros con nosotros mismos. Eso es integridad interna. ¿Qué es integridad interna? Saberme. No tiene que ver con ir afuera y decirle a todo el mundo, oiga, ¿sabían que soy un pelaná? Eso solo lo hago yo, pero para poner como ejemplo porque estamos de este lado. Pero con el hecho de que tú mismo sepas qué es lo que hay dentro de ti, momento a momento, es más que suficiente. Soy celos en este momento, soy ira, soy lujuria, soy lo que sea que soy dolor. Con el hecho de poder verlo, seguramente se liberará. El problema es que todo el tiempo nos estamos mintiendo. De 100 mentiras que decimos al día, 90 nos las decimos a nosotros mismos. Y esto no cambia. La cosa es que, pues ni todo el tiempo somos personas horribles, ni todo el tiempo somos personas hermosas. Somos quienes somos, momento a momento. La cosa es, ¿lo podemos ver? Por eso siempre hay que hacer un viaje al interior. Por eso comencé diciéndoles que este tema puede ser muy importante para cada uno de nosotros, porque nos da la oportunidad de llevar la atención a donde tiene que estar, y que es aquí, en este momento, a lo que me está componiendo.
Con el tiempo, ir cada vez más profundo y adentro y abajo. Es como un viaje en un submarino en el océano. Empezamos a bajar. Empezamos siempre por arriba, está como que lo bonito, pececitos de colores, el arrecife. Conforme vas bajando, empiezas a ver cosas horribles. Llegas al abismo, puta, y ves cosas espantosas. Así también dentro de cada uno de nosotros. Ahí están escondidas todas esas cosas horribles que hemos escondido de nosotros mismos. Somos egoístas. Es lo que más hay ahí adentro. Egoísmo. Toda la vida hemos creído que hemos hecho las cosas por amor a los demás. Y la verdad es que siempre lo hemos hecho por beneficio. Por beneficio, porque es conveniente para nosotros. Vamos a sostener nuestras creencias, nuestros puntos de vista, nuestro bienestar, nuestro nombre, nuestro prestigio. La otredad nos importa y nos ha importado muy poco. Pero ver eso, ya se imaginarán lo duro que puede llegar a ser. Por lo que nos han dicho que nos tenemos o que nos tenemos que convertir en. Empiezas a darte cuenta de que no eres, pero para nada eso que crees o que has creído ser. En realidad, cuando lo haces en compañía de la divinidad, es sumamente liberador. Y la aceptación sucede de manera automática. Steve Bhagavan dice que la verdad libera y todo lo que se experimenta se convierte en dicha. Entonces hemos creído que somos la Madre Teresa y la verdad es que somos bastante feitos, somos horribles. En mi primer viaje a India, una pobre mujer de Brasil, le estaba lloviendo sobre mojado y toda la gente la criticaba porque no sabía expresar algo que ella quería expresar, que era que le gustaría que más gente latinoamericana pudiera acceder a los cursos en India, pero se le hacían demasiado caros para la mayoría de las personas. Era una mujer con muchísimo dinero. Pero a la hora de decirlo, como no hablaba muy bien, no se expresaba muy bien, lo único que dijo, está todo muy caro, están haciendo las cosas muy mal. Puta, entonces todos, como éramos muy santos, muy buenitos, no se atreve a decir cosas de esta institución tan bella y pulcra y sana como es la One University, que no tiene mancha alguna. Qué horrible es. El primer satsang con Bhagavan, no le terminó de llover sobre mojado. Ella, tú das tu pregunta y si tienes suerte, Bhagavan la lee, te responde en vivo y a todo color y te bendice. Te lanza el rayo desapendejador. Y leen su pregunta, es que me siento muy triste, me siento muy herida, la gente me está criticando mucho aquí en Juanes, ya no soporto tanto dolor. Por favor, Bhagavan, ayuda. Y además te hacen, cuando están leyendo tu pregunta, tú estás parado, todos los demás estamos sentaditos, tú solo estaba ella ya se parada, y Bhagavan viendo, oyendo. Y Bhagavan les dice, tú eres una persona horrible. Y todos, ¿verdad que sí, Bhagavan? Que ella es una mujer horrible, cuando en realidad lo estaba diciendo para todos. Pero por supuesto, al menos yo dije, no, ella es la horrible. Porque no era un juicio, era nada más, a veces, ¿no? Pero todos somos personas horribles. Dentro de nosotros también hay una persona horrible. ¿Cuál es el problema? ¿Lo puedes ver o no lo puedes ver? Porque es muy fácil decir, puta, que la gente me tiene tirria, me tiene pelusa, comploteando todos contra mí, por eso me hacen el feo. Bueno, a veces haces cagadas. A veces eres un hijo de puta. A veces puedes ser un pelana, me decía mi padrino. Pues claro que a veces puedo ser todo eso. Y a veces puedo ser todo lo contrario. La cosa es que yo no lo vea, no lo voy a poder aceptar. Voy a estar fragmentado dentro de mí. Voy a querer seguir escondiendo todas esas cosas que están pidiendo mi atención. Toda mi energía se va a ir en eso. No voy a poder más que vivir una vida de sufrimiento. Porque si lo pudiera ver, por supuesto, me va a espantar. Pero si me permito verlo, se va a experimentar. Si se experimenta, se convierte en dicha. Y el sufrimiento
No va a haber, porque el sufrimiento es la energía que estoy gastando por estar en estado de conflicto. Entonces, el problema no son las emociones. Nunca son el problema el contenido. El problema es el rechazo a las emociones, el no querer sentirlas. En la creación todo es perfecto. La creación de la divinidad. La divinidad no hace pendejadas, no hace cosas a medias, solo hace cosas perfectas. Entonces tú eres perfecto como eres en este instante, pero todo el tiempo te quieres convertir en otra cosa. Quieres ser diferente. Eso es el infierno. Toda la lucha que le pones a no poder ver la perfección de lo que hay en este instante. Sin importar el adjetivo que le pongas, culero, feo, horrible, bonito, guapo, hermoso, lo que sea. Puedes verlo, puedes experimentarlo, te puedes abrir a el sentirlo como parte de ti. Esas son las preguntas que tendríamos que estar haciéndonos. Ya les he platicado de las 8 etapas de la no integridad. ¿Se acuerdan? ¿Qué es lo que hacemos con las 8 etapas de la no integridad? Antes de tomar una decisión, siempre entramos en conflicto. ¿Haré esto o haré esto otro? El no tomar una decisión, el posponerla, por lo que sea, me está generando conflicto. Y ese conflicto me genera sufrimiento. Ok. Esa es la primera etapa. No importa cuánto pase el tiempo, la decisión tendrá que ser tomada. Una vez que tomo la decisión, el conflicto se acaba para darle entrada a otro. ¿Cuál es? El tratar de justificar la decisión. Porque ¿será que hice bien? Bueno, no sé si hice bien o no hice bien. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? La justificamos y nos empezamos a contar mentiras del por qué tomé la decisión que tomé. Cualquiera que sea. Es por esto. Y listo. Estoy ya siendo no íntegro conmigo. El tercero, si eso no es suficiente para mantenerme engañado, lo que voy a empezar a hacer es que voy a regresar a la historia, pero en lugar de contármela completa, voy a quitar todas las partes de la historia que no me sirven, que no son útiles para respaldar mi versión de los hechos, para yo tener la razón, para estar tranquilos, para no ver qué es lo que soy. Por lo general es un hijo de puta. Entonces editamos todo lo que no sostiene la historia de que yo soy un santo, ¿no? Un rey santo, como me dijeron hace poco. Entonces me voy a mentir, ¿no? Edito la historia para poder seguir mintiendo. Por lo general, hasta allá llegamos, hasta el paso 3. Si no, paso el paso 4. El paso 4 es busco apoyo. Le voy a preguntar a alguien más, oye, ¿verdad que estuvo bien que yo haya hecho esto? ¿Por qué? Y le doy mi versión de los hechos y te va a decir, sí, es verdad, estuvo bien. Con la condición de que cuando sea al revés y me toque a mí venir con la versión, tú me vas a decir, sí, 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 tienes toda razón, estás muy bien. Hay un acuerdo ahí, ¿no? Si no, luego pasamos al quinto. Buscamos a personas que tengan el mismo problema o hayan tenido la misma experiencia. Porque allá, claro, todos están de acuerdo. Si no, pasamos al sexto. Entonces ya nos juntamos, entonces vamos a hacer actividades de apoyo. Hacemos una fundación, nos volvemos activistas y luchamos por la causa. La 7 es entonces voy a buscar a la oposición, a los que están en contra de lo que yo, exacto, y vamos a luchar entre nosotros. Y la última etapa, la 8, es que voy a perder el interés y voy a buscar otro problema para poder entrar en conflicto. Y todo comienza de nuevo. Los 8 pasos de la integridad a la no integridad. Si nosotros nos confrontáramos todo el tiempo con la atención de ver qué es lo que está pasando, qué es lo que voy siendo momento a momento, sin tratar de descubrir o de cambiar, de justificar lo que está pasando, simplemente ver como testigo, nos ahorraríamos un chingo de sufrimiento, pero un chingo. ¿Y qué pasaría con nosotros? Que al poder ver, se experimentaría todo y nos dejaría dicha.
Pero además, las cosas que no pudiéramos cambiar, como las programaciones, o sea, el hecho de que yo les diga que mi programación de la infancia la vi, no hizo que se cambie. Nada más ya la conozco y estoy pendiente de ella y cuando está sucediendo puedo tomar otro tipo de decisiones o pedirle a la divinidad que tome otro tipo de decisiones por mí, más allá de las programaciones que tengo. Pero ya la acepto. Y no es que yo decidí aceptarla, sino que la aceptación sucedió. Eso pasaría. Llega la aceptación, llega el perdón, llega la compasión por uno mismo. Eso, solo con eso, ya nos daría una vida muy simple y bastante tranquila. La buena noticia es que con el nuevo tier de energía, eso es así, ya está a la orden del día. El poder ver es más fácil para que todo lo demás, como la aceptación, la compasión y eso, suceda de manera automática.